8 de la mañana con 4 minutos y tal como habíamos anunciado ya estamos en línea con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenos días, adelante. Buenos días, amigos de la cabina, buenos días, amigos del pasado que no nos escuchamos. Así es. Feliz año nuevo, doctor. Orden, de igual manera para todos ustedes y bendiciendo a Dios por un día más de vida y a la orden para poder aclarar algunos aspectos que tanto el Poder Ejecutivo como el Ministerio Público están implicados. La pregunta de ustedes para poder centrar la respuesta. Sí, doctor, muy buenos días, un fuerte abrazo, feliz año nuevo. ¿Qué opinión, qué reflexión le merece lo sucedido con el cambio de el fiscal Domingo Pérez y Vela Barba? Ya. En primer lugar, esto importa un desconocimiento de su propia ley orgánica, a la Constitución, falta de respeto a sí mismo y respeto a las autoridades. ¿Por qué digo esto? Nosotros hemos dicho en la radio desde hace tiempo, varios años atrás, que el Estado peruano está con una metástasis generalizada y todo está saliendo a la luz como consecuencia de lo que se dijo y se viene diciendo a través de la radio moderna y aquellos que participan también dentro de los radio oyentes. Entonces, nosotros hemos dicho, y yo lo sostengo porque tengo la documentación, que el fiscal de la Nación es espurio. ¿Por qué digo que es espurio? El artículo 50 de su ley orgánica está vigente, por lo tanto, es su primera infracción a la Constitución y, por regla general, por mandato imperativo inclusive, de los artículos 45 y 46 de la placa cuando se viola la Constitución y las leyes que establecen cuestiones de orden que deben respetarse. Y cuando se asumen funciones públicas con violación de la Constitución y de las leyes, son nulos sus actos. Entonces, viene la pregunta. Chávarri, al no haber prestado juramento como fiscal de la Nación ante la autoridad que dispone su propia ley orgánica, que es ante el presidente de la República, ¿tiene validez jurídica? Yo creo que la respuesta la tienen ustedes. ¿Qué dicen? ¿Tiene valor jurídico? No. A ver. Los miembros de la mesa, que cuando hay infracción a la propia ley orgánica, es nulo. Si no hay juramento, entonces pues está Es pintado. nulo. Ya, entonces todo lo que él ha firmado desde que asumió el mando son nulos, por mandato imperativo de la propia Constitución. No lo dice Alejandro Rodríguez ni lo dice Radio Moderna, es la Constitución, una norma en jerarquía que ni siquiera la están respetando. Ese es por un lado. En segundo lugar, Chávarri y Ábalos están ocupando cargos de fiscales supremos titulares. La pregunta es, la ley orgánica del Ministerio Público solamente reconoce a 3 fiscales, uno civil, uno penal y uno contencioso. Y el otro es fiscal de la Nación, son 4. ¿Cuántos fiscales supremos hay? Perdón, 7. ¿cuántos fiscales supremos titulares hay? Hay más de 3. Más de 3. Y fiscal de la Nación, 4. Entonces, estos 2 han sido nombrados sin tener plaza vacante y además no están reconocidos en su ley orgánica. ¿Y por qué lo digo? Lo sustento. Cuando me entregan el documento con fecha de el año pasado, cuando saco yo la constancia de que se me diga cuál es la plaza que ocupa Chávarri y cuál es la plaza que ocupa la doctora Ábalos y también Arce, pero
de los dos, dicen, nosotros solamente hemos nombrado a solicitud del fiscal de la Nación, que ha dicho que hay tres vacantes. Me envían la relación y verdaderamente estaban ahí tres vacantes. Se lo había solicitado tres vacantes y decir a quién, para quiénes eran o qué iban a cubrir, qué vacantes iban a cubrir. Por lo tanto, la pregunta es, si no ocupan cargos vacantes, no está creada la plaza, ¿se les puede nombrar? No. Espurio, no tiene partida de nacimiento, y el que no tiene partida de nacimiento No tiene que existe. buscar. Eso es nulo. Por lo tanto, su participación en el Ministerio Público, por eso yo le digo que están haciendo agua por todos los lados y todo se permite. Hay un consenso de corrupción abierta y nadie dice nada. Nosotros venimos alegando y venimos en el programa a través de la radio de toda esta corrupción, porque es corrupción, están recibiendo un sueldo no autorizado, que si bien existen resoluciones administrativas como se están manejando todas las instituciones, hay corrupción por encima de la institución. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, que todos deben estar comprendidos, pero hay dos que están liberados, Morales Parragués y la dama. Entonces, se está cumpliendo con el mandato constitucional de involucrarlos a todos y encima lo liberan de organización criminal por falta de votos. ¿Por qué no se procesan a esos congresistas que, ¿cómo se llama?, que han infringido la Constitución? Ningún congresista puede infringir la Constitución, y el hecho de que tengan una inmunidad parlamentaria para la defensa de lo que dice, pero no por sus actos que son contrarios a la Constitución. Todo está en tal forma que de verdad que es un escándalo. Se blinda a Edwin Donaire cuando la propia su ley establece, su reglamento que tiene fuerza de ley, en su artículo 16 dice claramente, todo lo anterior se sigue y se continúa penal, inclusive si se ordenan cárcel debe irse a la cárcel, no necesita pedir la inmunidad parlamentaria, que se la levante. Eso no es solamente la inmunidad parlamentaria, es para actos propios de la elección hasta que deje el cargo. Entonces, ¿se cumplió con la norma? No se está cumpliendo con la norma. ¿Quiénes está infringiendo la Constitución? El propio Congreso. Y eso sí llama la atención. Los padres de la patria, ustedes dicen que está blindando, pero no ejecutan la acción. Por eso que nosotros hemos dicho, si quiere mantenerse en el cargo, el presidente tiene dos alternativas. El Congreso lo va a vacar. Ya hemos dicho que el Congreso lo puede vacar por inmoralidad permanente. Y prueba de ello es lo que está diciendo. Ya felizmente salió a decir de que ya Odebrecht no debe intervenir en contrato con el Perú. Bueno, ya por lo menos se sacudió de algo. Pero hay cosas, terminando lo del Consejo Nacional de la Magistratura, que me informa, me dice, Chávarri y Ábalos no se dijo a quiénes cubrían. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido con nombrar, sin saber, esto importa un desconocimiento por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, nombrar fiscales en exceso, porque solamente son 4, y por lo tanto, responsabilidad de estos señores del Consejo al haber nombrado fiscales titulares, cuando la ley solamente le limita a 4. Ese por un lado. Si Chávarri no tiene vacante, es espurio. No es una cosa que yo tenga contra él, es porque la ley lo dice. Y tú no puedes trabajar como magistrado, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público y Tribunal Constitucional, al margen de la ley. Para eso es destinado, para eso has jurado, para eso tienes que ejercer ese mandato. Lo que están haciendo los fiscales hoy en día. Domingo Pérez y el otro Vela. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo de que hay un desconocimiento total de las funciones y de la ley? La ley publicada, el 30483, que establece ley de la carrera fiscal, dice lo siguiente: el Ministerio Público
es un organismo constitucionalmente autónomo, ejerce sus funciones de manera independiente y objetiva, con arreglo a la Constitución y a la ley. Entonces la pregunta es, si es autónomo, ¿de qué se le cuestiona? ¿Por qué? Porque la responsabilidad, que de acuerdo con el artículo 12 en romano del título preliminar de la ley de la carrera judicial, establece que los fiscales actúan bajo responsabilidad administrativa, civil y penal. Por lo tanto, acá cada quien corresponde hacer las denuncias respectivas. Y además, cuando se designa un fiscal, en su artículo 3 de su título preliminar de esta carrera, de la ley de la carrera fiscal, dispone lo siguiente: la carrera fiscal garantiza la permanencia de los fiscales en la función sin perjuicio de la ratificación a la que están sujetos por el Consejo Nacional de la Magistratura, no por el fiscal de la Nación, sino por el Consejo ya ahora decidido, de conformidad con el artículo 154, numeral 2 de la Constitución Política y lo establecido en la presente ley en cuanto al régimen disciplinario. Asimismo, garantiza el derecho de los fiscales a no ser trasladados de su cargo sin su consentimiento, salvo por necesidad de servicios debidamente comprobados. La pregunta es, para que sean removidos, ni hablar, pues. O sea, nosotros estamos frente a magistrados que le corresponde defender a la sociedad, protegerlo del abuso del poder, pero vemos que no se está cumpliendo con este mandato. Entonces, también importa un desconocimiento total a su ley orgánica, cuando el artículo 5 del decreto legislativo 052, que es la ley del Ministerio Público, dice lo siguiente: autonomía funcional. Los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución, siendo un cuerpo jerárquicamente organizado. Deben sujetarse a las instrucciones que pudieran impartir sus superiores. Doctor Medrano, Dime. Permítame usted también, ¿qué reflexión le merece el magistrado Almanza? Es superior provisional. No puede, mira, eso lo hace el Ministerio Público de hace tiempo. Y prueba de ello es que Avelino Guillén, Trifón Avelino Guillén, asumió cargos siendo fiscal supremo adjunto civil. E intervino en mi caso, por ejemplo. Si era, y eso me entero porque salió publicado en el 2007, 2008, que le estaban declarando sin efecto y lo devolvían a su lugar de origen con una resolución de Blanca con la que de fiscal de la Nación, cuando su artículo 20 prohibía, que ahora ya está desaparecido con la ley de la carrera judicial, y le crearon puesto cuando y todavía lo designa como jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, cuando eso debe ser ejercido por un juez supremo titular. Supremo titular, en efecto. Entonces, hacen lo que le da la gana. La Junta de Fiscales Supremos, inclusive, sé que en este proyecto de ley se están pidiendo de que asuman los fiscales adjuntos supremos. Falso, porque han sido nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, que se ha descubierto la corrupción y la compra inclusive de la inmoralidad abierta. ¿Cómo van a ser ellos? Y además, los fiscales titulares han sido fiscales supremos adjuntos, que estamos descubriendo que están metidos también en corrupción. Por eso nosotros hemos propuesto, señor presidente, si usted quiere tener una reforma total general, toditos los supremos, tanto adjuntos como titulares, deben ser separados del cargo.
y convocarse a los fiscales supremos, perdón, a los fiscales superiores titulares que no tengan proceso disciplinarios ni sancionados disciplinariamente. Los más antiguos, dentro de los más antiguos, y el más antiguo asumirá la jefatura de fiscal de la nación transitoriamente por un plazo, como lo está poniendo, de 9 meses. O sea, Chávarri se equivoca al poner a cambiar al señor Vela. Él se está sustentando, de acuerdo también, eso lo he sacado de las redes sociales, que lo pide un informe, los fiscales están en la obligación de darle la información, y eso viene pues, eso es una corrupción abierta. Como una directiva va a pasar por encima de la ley y de la obligación que tienen los propios fiscales. Yo acabo de leer los dispositivos legales. Se está manejando, por eso le digo, en base a resoluciones administrativas. ¿Cómo una directiva puede obligar a un fiscal inferior jerarquía que le informe todo al fiscal de la nación cuando la ley le prohíbe y le da atribuciones diferentes? Importa un desconocimiento de su propio mandato, que no lo está respetando. Por eso cuando Alca y ustedes dicen, nos preocupa esto, yo le digo que el sitio de Chávarri lamentablemente ya trastocó los principios y la vulneración de principios y su cárcel. No le queda otra. Hay infracción a la Constitución, hay un desconocimiento total, y voy a aplicar lo que ha salido diciendo el presidente de la República, que es un término que hemos aplicado nosotros. Existe descalificación, y cuando existe descalificación, automáticamente ya perdió la confianza. Otra situación, doctor Medrano, que esperemos que nos ayude para que el pueblo o los oyentes entiendan cuáles son las limitaciones de los magistrados del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene programas que le denominan programas de presupuesto por resultados, que son actividades para el acercamiento del Ministerio Público hacia la comunidad, como es jornada de acercamiento a la población, cuya coordinadora nacional es la doctora Zoraida Ábalos, jóvenes justicia juvenil restaurativa, cuya coordinadora nacional es la doctora Rita Figueroa, fiscal superior de familia, y así hay 4 o 5 magistrados que son coordinadores nacionales de estos programas. ¿Eso está permitido por la ley? No. Son protectores de la sociedad. Todos los fiscales son protectores de la sociedad. La pregunta es, ¿lo están cumpliendo? La función pública del magistrado es a tiempo puede labor administrativa, con excepción de la enseñanza, nada más. Y con enseñanza a tiempo parcial. Nada más. Nada más. Pero por horas. En el máximo caso, 6 horas. Máximo 6 horas. 8 horas. Sí, no en el caso de los magistrados que tienen cargo de coordinadores nacionales. Mira, todo esto se tiene que declarar no en emergencia, en reorganización al Poder Judicial, al Ministerio Público. ¿Cuál es la diferencia una de otra, doctor? Por favor. ¿Por qué? Inclusive, y aquí vuelvo a sacar lo que dice el periodista César Gindler, acá se necesita una constituyente obligatoriamente. Tú no puedes hacer de la noche a la mañana un cambio radical de un sistema si no tienes la preparación, ni las consultas y el plazo, y el tiempo para poder razonar y no caer en una anarquía, con un mandato que resultaría a todas luces peor que la enfermedad. Por lo tanto, esto es escandaloso lo que están haciendo. ¿Por qué? La pregunta que has hecho, Abel, atribuciones del Ministerio Público, artículo 159 de la Constitución. Dice, inciso primero, promover de oficio la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. ¿Lo está cumpliendo el fiscal de la Nación? No. Ahí está la respuesta. ¿Lo están cumpliendo los fiscales titulares que han sido ascendidos últimamente de fiscales supremos adjuntos a fiscales titulares? Cuando vemos que inclusive están involucrados también en el caso Odebrecht y en el caso del doctor Inostroza. 2.
velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Ya lo infringió el fiscal de la Nación, porque está sacando a 2 fiscales, violando su propia ley orgánica, violando la ley de la carrera fiscal. ¿Esto se puede permitir? Ni hablar, pues, por eso que yo digo, su sitio ya no es mantenerse en el cargo o estar en su casa. El Congreso automáticamente tiene que denunciarlo, porque tiene la facultad de hacerlo de oficio. No necesita denuncia de parte, porque es de interés público, y todo interés público fiscaliza, de acuerdo con el artículo 97 de la propia Constitución. Es una atribución exclusiva del Congreso, cuando se trata de altos funcionarios del Estado. Entonces, ustedes mismos están diciendo saludo a la bandera. Ya nos preocupa, como decía el periodista Juan Ramírez Lazo. Me preocupa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya el pueblo reacciona automáticamente. Y prueba de ello es que, listo para recibir el año, dejaron todos sus hogares para hacer una marcha. Y la pregunta es, atribución del Ministerio Público, inciso 3, representar en los procesos judiciales a la sociedad. ¿Lo hace? No, pues. O sea, se corta, se sustentan ellos, el fiscal de la Nación se sustenta en el artículo 74 para hacer los cambios, para hacer las cosas que no define en qué situación está el mandato del cual lo dice. ¿Y por qué? Viene la respuesta. Ustedes estarían de acuerdo ser removidos sin su consentimiento. Esto se lo está diciendo la propia ley, que tiene que tener consentimiento. ¿Se dan cuenta? Cuando las resoluciones del Ministerio Público dicen, todas las resoluciones mencionan el artículo 64 de la ley del Ministerio Público, ley orgánica, dice textualmente: representación del Ministerio Público por el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación representa al Ministerio Público. Su autoridad se extiende a todos los funcionarios que lo integran, cualesquiera que sean su categoría y actividad funcional especializada. La respuesta es, ¿dónde la autoridad cambiar a los fiscales? Está bien, pues. La Junta de Fiscales Supremos, igualito. Se hace consulta por el fiscal de la Nación. Es excepcional, pero acá no. Lo ponen como si fuera pues una autoridad de máxima, como lo iba a estar la plena de la Corte Suprema, que está establecido en la Constitución, que es la que el ente rector. Ellos no tienen eso. Por lo tanto, ¿se está actuando al margen de la ley? Yo digo que sí, están actuando al margen de la ley. Y esto se castiga con pena. Y como es funcionario, con pena severa, para que sirva de escarmiento a los que le siguen en el cargo y que desempeñan estos cargos. Tú no asistes al cargo para que cumpla con la Constitución y respetes al ciudadano, pero no, te cargan y te ponen de todo, y aquí no pasa nada. Te fabrican, y prueba de ello es que está saliendo todo esto. Mi caso nomás, que vienen a colación, no me fabricaron un proceso penal, no me metieron preso, sin autorización del Congreso, con una reparación civil de 500.000 soles, la más elevada de todos los que estaban procesados, y los verdaderos corruptos con penas menores. Entonces, y con reparación civil menos, a excepción de algunos casos que ya, bueno, se va a el país. Eso es un abuso de poder que no se puede seguir permitiendo ni tolerante, y así puede terminar el presidente de la República y todos altos funcionarios que no conocen su propia ley, ni no conocen sus atribuciones y facultades que tienen. Entonces, aquí hay cosas que verdaderamente necesitan una reflexión, necesitan un refresco, como dicen,
de sus funciones. ¿Para qué? Para que esto sirva de ejemplo y de ejemplo para que siguen en el cargo. Nada más para que veamos qué dice el artículo 7º de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo 7º. Exhortación del Ministerio Público. El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministro de Justicia, puede hacer exhortaciones a los miembros del Ministerio Público en relación con el ejercicio de sus atribuciones. Lo hace. Se han quedado ustedes pasmados porque son cosas que verdaderamente, dos cosas, no leen y están solamente cumpliendo una función que no les interesa lo demás. Y prueba de ello es lo que está pasando. Existe un desorden y ese desorden es el caos. Ahí están los responsables, García Sayán y Hugo Sánchez Moreno, los reformadores del sistema judicial en el año 2000. Este es el resultado. El Poder Judicial no respeta su ley orgánica, inclusive que establece que los miembros de la sala son compuestos por 3 y ponen 10. Crean subespecialidades cuando la ley orgánica establece especialidad civil, penal, administrativa y no hay más, de menores y etcétera. Y crean las famosas subespecialidades, pasando por encima de las funciones generales. Entonces, nosotros merecemos respeto. Cuando existan magistrados verdaderamente que quieran respetar la ley, no interesa quién sea, y prueba de ello que se han metido preso al presidente de la República. Entonces, con delitos comprobados, a excepción del mío que hasta ahora no me encuentran nada, y estoy pidiendo que se levanten mis embargos, que termine ya mi proceso, inclusive que siguen descontando de mi sueldo, cuando ya está prohibido por la propia ley. ¿Acaso se proveen mis escritos de las 24 horas que dicen? Después de un año lo proveen, a insistencia de todos los medios representantes escritos. Eso se llama corrupción, y la corrupción está permanentemente en la Corte Suprema, abierto. Estos provisionales no tienen partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque no tienen autorización de la Sala Plena. Y veamos nada más qué cosa dicen las atribuciones del presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema solamente tiene las atribuciones de la Sala Plena y las atribuciones que dice en designar a sus magistrados titulares, que son 20, no son más. Él no puede tocar a ningún otro ni a ningún provisional, salvo el caso que exista vacante. ¿Acaso lo hace? Prado Saldarriaga nomás ha nombrado sala especial. Cuando no tiene esa atribución, la tiene la sala penal permanente. O sea, por encima de eso, hace lo que le da la gana y no pasa nada. ¿Acaso está preso? ¿Acaso está procesado? Corresponde al Ministerio Público Tutelar y al Congreso también. Lo están haciendo, dejar pasar, dejar correr. Bueno, pues la corrupción sigue enquistada. Y la gran pregunta es, Hugo Sánchez Moreno está citado como como de los grandes estudios y la cabeza de la Comisión Pari, y así lo buscan como abogado del Estado hasta defender a la entonces pues tú no puedes utilizar, si quieres atacar la corrupción, no puedes utilizar al corrupto, lo estás poniendo al gato de defensero. Nosotros por eso es que el pueblo está indignado. Ojalá se morigeren, porque de lo contrario, si esto continúa, ya encendieron la hoguera, y para apagar este fuego, Dios santo, solamente un milagro puede hacerse. El pueblo está incontrolable y se genera a nivel nacional, peor todavía. No caigamos en el cargo del abuso del poder. Cada funcionario tiene limitaciones y no te puedes extralimitar. Si te extralimitas, sanción. Y el gran ejemplo que deben de dar con la institución del Consejo Nacional de la Magistratura, que todos deben estar involucrados y todos deben de, inclusive, ¿acaso algún congresista ha pedido rectificación, ha pedido revisión para la nueva votación de comprenderlos a todos? Chávez, el Nostroza va a venir y dice, yo estoy solito, ¿cómo puede ser organización criminal?
Y ojo que los videos y los audios lo dicen casi todo como está. Y en los diarios sale que todavía falta revisar más de 2000 audios. ¿A qué temen? Si eres corrupto, paga pues. ¿De qué te asustas si no tienes nada? Actúa como la ley te manda. No impongas cosas que no debes. Pero Vergüenza no tiene nada, las cosas las dice conforme como son, pero si estás involucrado, son dos cosas, te están chantajeando para que hagas lo que debes hacer, o te corresponde hacer, una indebida a personajes que no la merecen. Porque los corruptos deben de pagar, y que pierdan sus bienes, porque ese robo que han hecho el Estado es para comprar bienes o para vivir. Seamos honestos, seamos transparentes. Mata la corrupción, pero mata la peor bien. doctor, A la cucaracha no se la deja media muerta, se le mata, ¿no? sí, hoy día el presidente va a ir al Congreso, ¿no? A presentar un proyecto de ley. ¿Qué pasaría si no... No, ya está en las redes colgadas, inclusive no sé cómo sale, pero el asunto es que ya está en las redes colgadas. Le he mirado así nomás ahora a Ligero, que está proponiendo de que deben ser repasados por los fiscales supremos adjuntos, ni hablar. Todos deben estar involucrados porque los fiscales adjuntos nuevos, que han sido designados por este Consejo Nacional de la Magistratura corrupto, textualmente. Ahí está. Bueno, el presidente va a ir con un Que proyecto han de ley. actuado, sido designado. Entonces, ¿acaso ganó el verdadero candidato que ha sacado buena nota, que por lo menos ha tenido ponderación en su examen, se ha cuidado para poder merecer un ascenso? ¿Cuántos han sido frustrados en esto? ¿Cuántos? Doctor Que les ha costado Alejandro, la carrera en base a componentes como la que hemos visto y le estamos viendo. doctor Medrano, Dime, a ver. su brillante disertación nos lleva a una pregunta que es importante que nos la diga para emitir a nuestros oyentes un mensaje. ¿Qué le parece la reacción, el reflejo del presidente de la República? Bueno, siguientes ahorita. La primera, que no debió haber venido porque fue al cambio de mando, porque no era una cosa tan importante porque lo podía dictar allá en una directiva a la vicepresidenta hasta que él llegara, que era el primero. ¿Qué va a pasear? Este hecho tiene los canales, que es el Congreso, no es el presidente. Y además estaba el ministro de Justicia acá, que acabo de leer el artículo 7º de su ley orgánica. Entonces, estoy presentando ahorita un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público, lo pudo haber hecho. Si lo está presentando hoy día, lo pudo haber hecho a su regreso después de la entrega de mando. ¿A qué protege? Muchos las redes están diciendo que está protegiendo a la cabaleada. Ahí están, veamos las redes sociales. Antes de entrar a hablar, comienzo a revisar un poco de qué cosa dice el pueblo, qué cosa dice. Pero hay cosas que yo no la digo bueno porque no sé si serán ciertas o no, pero lo que estamos viendo acá es un balance. Era necesario que el presidente dejara de asistir a la entrega de mando por venirse a solucionar un problema que le correspondería a un ministro que de justicia. Yo pienso que sí. Son cosas que verdaderamente sus asesores, está mal asesorado el presidente. Nosotros le hemos recomendado que su corazón diga y haga lo que su corazón dice, y su cerebro y la almohada mandan, porque lo están llevando al caos y lo pueden vacar. Ojalá nomás que no sea sorpresa, porque con eso tan igual como se reúne de un momento a otro, lo pueden vacar. Si bien es cierto, no merece una denuncia estando en el cargo, pero sí hay otro lado que es la vacancia. O sea, son cosas que ahí sí no lo para nadie, porque se le viene encima todos los procesos que tiene pendientes. Le hemos dicho, nosotros le hemos recomendado, búsquese usted asesores, no de la mafia, porque hay asesores de la mafia que están metidos, involucrados en estos casos de Odebrecht. ¿Por qué lo busca? ¿No hay otros abogados?
solamente ellos pueden defenderlo, y les gusta estar en la mermelada, no configurando como si fueran honestos cuando son inmorales, con pruebas, porque lo ha dicho la Comisión Pari. Son 27 grandes estudios que están involucrados y que le han permitido con sus contratos robarle al país. ¿Acaso existen las carpetas respectivas de la investigación? El allanamiento de sus domicilios como lo están haciendo a otros empleados o ciudadanos peruanos. Doctor, o sea que tiene que tener mucho cuidado el presidente, porque apenas entró el ingeniero Vizcarra, Medelios, que está renombrado, que todo el mundo lo conoce, fue a visitarlo con un representante de la minería. ¿Usted cree que esas son buenas compañías? Mira, Víctor Alca, el hecho ya de haber pagado una cárcel, ya le pagó a la sociedad. ¿Cómo sabemos nosotros de que sea su abogado defensor? No podemos calificarlo porque nosotros desconocemos a qué fueron, ¿no? Ni señalarlo como una persona de que ha intervenido, porque el presidente de la República tiene que recibir a cualquier ciudadano, cualquiera que vaya. Pero ahí Medelio como 3 veces ha cambiado de nombre el fujimorismo. Tiene como 12 denominaciones que han venido y nadie dice nada. Mira, Víctor Alca, es una atribución que tienen los candidatos de ponerle el nombre, la chapita, como se dice. Ahora, ¿de qué tanto problema se hace si hay los transfugas? Cuando la propia ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, o por eso necesita la constituyente, si tú después estando dentro del cargo, si bien he sido elegido, pero estás elegido por un partido, lamentablemente perderías tu bancada y por el accesitario que le sigue en orden, facilísimo, y evita los tránsfugas, que emitan su voto como quiera, como le dé la gana, pero no pueden salir del partido. ¿De qué acaso tú no te sometes a vender tu conciencia por pertenecer a un partido que votan en bloque? ¿Acaso hay conciencia? No hay. Si hablamos de libertad de conciencia, pues opina y vota como te dé la gana, pero no, todo a una sola voz. Por lo tanto, ¿de qué se lamentan ahora cuando, por eso dice Dios, la Biblia lo dice, cava tu hoyo que será tu propia tumba? Doctor, pero volviendo al Poder Judicial, los jueces y autoridades en el Poder Judicial tienen que tener mucha formación en su conciencia, ¿no? No, mira, Víctor, todos los jueces que han dictado resoluciones contra el texto claro y expreso de la ley, comenzando por el presidente de la Corte Suprema y todos sus miembros integrantes, deben estar, porque la ley se ha hecho para que se respete, la ley se ha hecho para que vean estos magistrados, que se aplique la ley. Yo me he ganado enemigos, ¿por qué? Por aplicar la ley. Ajá. Y para eso presté juramento. El principio constitucional por encima de los intereses personales. Acá es al revés. Estamos viendo en qué consiste. Se apoyan entre sí mismos. ¿Por qué? Porque si tú me sancionas, yo te acuso. Porque también te hace la tuya. Chávez se está vengando de estos dos fiscales. No, ya Chávez ya fue, ya, lamentablemente se presenta. Si no se toma la fuerza y no se actúa conforme a los mandatos constitucionales, legales y orgánicos, era tonto. Disculpen la expresión, pero es tonto. Un engañamuchacho. Pero doctor, usted lo que está haciendo es bien, porque nos está ilustrando con el ánimo de que reflexionemos, ¿no? Y que estas autoridades vayan también... Alejandro Rodríguez Medrano, por si acaso lo dice la propia ley y la Constitución. Yo lo estoy permitiendo leerlo. Tomen ustedes las acciones que crean pertinentes y tomen el camino correcto. No eso de no resoluciones contra el texto claro y expreso de la ley. Y juez que no cumple a la cárcel, lamentablemente no hay la pena de muerte.
seguimos viendo coimas, seguimos viendo que caen presos. ¿Por qué? Por la mala formación. O sea, no hay conciencia ni respeto. Se entra a robar, no se entra a trabajar al bienestar del pueblo. ¿Acaso no estamos pidiendo de que la Contraloría intervenga a estos magistrados? Hugo Príncipe Trujillo, que ha viajado y ya salió la resolución después. Él tiene que devolver todo lo indebidamente recibido. ¿Acaso lo está haciendo? ¿Ha salido alguna comunicación? Sequeiros y otro más, hasta el mismo presidente Duberli y otros presidentes de la Corte del Poder Judicial. Y magistrados también que han viajado inclusive, y la resolución ha salido cuando ellos han estado acá 10 días, o el Ministerio, la excelente fiscal, con él no se podría darle a un colegio un buen desayuno de niños pobres. ¿Qué estamos pensando? Seguimos en la podredumbre. Y todo es un juego rutelario, digo rutelario porque está rotando. O sea, todo es un círculo vicioso. ¿Acaso hay un efecto drástico, severo, que permita corrección del porque está protegido? Entre todos se ayudan. Y eso Carlos. Doctor, discúlpeme usted, no, ¿usted cree que yo al menos soy un convencido de que en los últimos años, ¿no? En estos últimos 10 años, ha habido un despertar de la ciudadanía con relación a los problemas políticos que pasan en nuestro país y que ahora los resultados se están dando, ¿no? Con una mayor aprendura, como dicen, con un mayor conocimiento de parte de la población? ¿Usted cree que este programa como Radio Moderna se está siendo escuchado en una parte de nuestra población? Víctor, yo te voy a hacer una sola pregunta y quiero que ¿habías leído la Constitución? ¿Cuándo revisas tú y comienzas a leer la Constitución? Sé honesto, Víctor, habla, quiero hablar, a ver, habla pues. Ajá, yo sé, doctor, por eso que le hago la repregunta, ¿no? Yo te estoy preguntando a ti para que tú digas desde cuándo comenzaste a leer la Constitución y te das cuenta. Bueno, en el momento que usted apareció acá en la radio con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Ves? O sea, te das cuenta. Cuando la Constitución te debe regalar a todo el pueblo el programa para que sepa sus obligaciones y derechos, pero no, tienes que comprarlo. Ajá. Claro, en los colegios, todas esas cosas, ¿no? Los colegios y todas las universidades y todos los institutos tienen la obligación de enseñarlo, pero lo enseña. ¿Se está cumpliendo? ¿Dónde está SUNEDU? A ver. Ajá. O sea, todo ente tiene su sistema de fiscalización y la autorización para hacerlo. ¿Lo están cumpliendo? No. ¿Lo están haciendo? Tampoco. Dejar correr, dejar pasar. Esa es la obligación que tiene el presidente de la República, a través de la que pueda dar para que se cumpla con los mandatos constitucionales. Si tú no conoces, ¿de qué puedes hablar? Pero doctor, usted es profesor universitario, profesor en las escuelas militares, sabe perfectamente bien también que no se puede cuantificar la enseñanza, pero sí es también bastante cierto que la audiencia tome en cuenta lo que se está llevando a cabo ahora. Claro que uno quiere pues que todo el mundo lo escuche, pero el mundo va caminando, ¿no? Y en ese sentido, nosotros acá, al menos el que habla, está muy agradecido de las grandes lecciones que usted nos deja. Mira, Víctor, y amigos de la mesa y pueblo peruano, si no se lee, seguimos en la ignorancia. Si no lees, no tienes el concepto de lo que es la realidad peruana. Si no lees, permanecerás en la ignorancia. Acá nos llevamos de lo que nos dice la radio, lo dice los periódicos, pero es verdad. Tus derechos conculcados, tus derechos vulnerados, tus derechos mancillados inclusive, tu honor y todo tu prestigio te traen al suelo por los medios periodísticos y te destrozan, te hacen mugre, te pisan como cucaracha. Y alguien ha protestado. Los encargados de enseñar es el Ministerio de Educación, a través inclusive del SUNEDU.
Pero disculpe usted, fiscalización. doctor, no quiero cortarle a cada rato porque mejor dicho, lo que quiero decirle es que hoy ha habido un acontecimiento muy importante, que por eso que lo estoy comparando y le estoy mencionando de la labor que se desempeña acá a través de Radio Moderna con No, relación Radio a la Moderna Constitución. está haciendo historia. Escúcheme Nosotros pues, hemos dicho por acá favor, inclusive, ha hecho En bicicleta. en limpieza y eso lo va a comenzar a hacer él, o sea, ir a trabajar en bicicleta. ¿Usted no cree que va a contribuir también, como se dice, con un granito de arena a mejorar el sistema de nuestra sociedad? mira, la sociedad mientras no tenga protección, acá no mejora nada. Por un lado, estamos viendo el desorden que existe en las calles, el desorden que existe en cada ciudad, en cada pueblo. ¿Tú crees que alguien puede decir, yo trabajo tranquilo, puedo caminar tranquilo? Si vienes en bicicleta, te bajan de la bicicleta, te llevan tu bicicleta y te dejan a pie. Sí, pues, esa es la gran verdad. Entonces, ¿qué seguridad podemos tener de las cosas que están sucediendo? Todo el mundo anda a la defensiva. Ahora pues el estrés te mata también, Ajá. porque estás pensando en una cosa y por eso está sucediendo lo que sucede. Hay hueco, calles, inclusive todo el Perú está con hueco. ¿Por qué? Porque el último mes que ya se van los alcaldes, bueno, comienzan a hacer obras para dejar las arcas vacías. Nosotros hemos propuesto a la radio de que sea un año antes de que dejen el cargo, no pueden hacer ninguna obra para que quede saneado antes de que se le vence el año. Así se evita el robo. Inclusive las juntas vecinales deben de exigir que cumplan la labor los alcaldes y los regidores. Hemos permitido, inclusive, ustedes mismos están diciendo que Peramá se ha ido de viaje a España. ¿Y quién nos dejó salir? Porque no tenía denuncia, pues. Ajá. ¿Dónde están las denuncias que tenía? Desaparecieron. Obra mágica. O sea, salió en los diarios, en un diario salió la relación de todos los alcaldes, que eran como 20 alcaldes que estaban presos por corrupción. Entonces, y ese es poco, todavía faltan más, que están en proceso. O sea, el alcalde entró ¿para qué? Para robar, beneficiarse personalmente, no a servir a la sociedad. Eso es lo que hay que castigar, eso es lo que hay que, ¿cómo se llama? Poner el dedo allí y señalarlo. La venganza después contra ellos es terrible. Ya, doctor, pero ahora le quiero decir algo yo así, cosas que pasan que se notan, ¿no? Por ejemplo, ayer se presentó el economista Goicoechea, ¿no? Y en uno de los pasajes le preguntaron sobre la Constitución. Ah, dijo, no, esto es la Constitución, esto no vale la pena. O sea, dando a entender, ¿no? De que quienes quieren una modificación constitucional lo tienen que hacer, pero a ellos no les interesan los economistas porque quieren seguir robando en nuestro país. Oye, Víctor, de verdad que eres ingenua, todavía no has despertado. Prefiero 1000 veces. Estás en el Perú, estás en el Perú, estás en el Perú, tú sabes que... En estos momentos el presidente tiene una ventaja. ¿Quiere el apoyo del pueblo o lo desautoriza el pueblo? Son dos cosas. Él tendrá que elegir. De lo contrario, se le va a venir la noche. Estamos previniendo que se reviste de buenos asesores, no los que tiene. Porque se junta con gente que está involucrada en el caso Odebrecht. Y él debe de buscar gente que no esté involucrada en estos procesos. Yo agradezco al pueblo peruano, a la paciencia de ustedes, en esbozar lo que he dicho el día de hoy, que merece una reflexión. Señor presidente, si usted quiere pasar a la historia, ponga orden, orden con mayúscula, no orden con minúscula. ¿Orden para qué? Para que el pueblo peruano recupere ese prestigio que tuvo muchos años atrás.
su respeto a sus ciudadanos, su respeto a las autoridades y su respeto a la jerarquía de las normas, que es lo más importante en todo esto. Muy buenos días, que Dios los bendiga y que el año que se inicia a través de la radio el día de hoy tenga los éxitos que viene haciendo a través de sus enseñanzas y de sus... Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Bueno,